Bueno, esto es un vídeo casero para hablar de Translytical Task Flows. Acabo de verlo anunciado ayer en el build y he comenzado a buscar información. He visto que había algún tutorial, así que voy a intentar hacer el tutorial ahora mismo y voy a grabar la sesión para ver qué es lo que ofrece Translytical Task Flows. Básicamente de lo que habla es de poder dar al usuario la posibilidad de poder hacer ciertas actividades sobre los reportes y activar determinados flujos. Uno de ellos es el de writeback, no es el que más me interesa, aunque es el que vamos a hacer en el tutorial, porque es el tutorial que propone Microsoft. No me interesa tanto porque el writeback es algo que ya habían varias visuales que daban dentro de Power BI. Existían algunas que te permitían hacer writeback contra diferentes orígenes de datos, SQLs, yo que sé, Oracles. Habían varias bases de datos contra las que se permitían hacer este tipo de writebacks. Y adicionalmente Microsoft también tenía pues, visores como las de Power Automate y Power Apps, que permitían, uniendo las dos piezas, poder hacer o crear un escenario de writeback. De hecho, yo tengo alguno creado que os voy a enseñar, que hice hace bastante tiempo, que es este de aquí. De hecho, el funcionamiento es muy parecido al que vamos a ver, creo yo, en Analytics Task Flows, en la parte de writeback, porque de lo que se trata es de tener una visual. En este caso vamos a coger esta. Esta visual es una visual de Power Automate y yo soy capaz aquí de pasar datos directamente a la aplicación de Power Automate, haciendo filtros directamente en una tabla. Entonces yo podría filtrar incluso por año o podría filtrar por trimestre y tenía la información directamente ya filtrada directamente aquí. Entonces lo que podría ser, por ejemplo, es un cambio directamente en la fuente de origen, es decir, yo conectaba contra Power Automate, conectaba contra el SQL en modo Direct Query, que es como está funcionando concretamente este reporte, y podía hacer un writeback, podría escribir en la base de datos y luego refrescar el dato de manera inmediata. Aquí vemos, por ejemplo, que la cuota son 600.000 euros, por ejemplo, para el año 2013, para el Q1. Entonces yo podía hacer esto. Le decía a la aplicación, aquí había montado esta Power Apps que me permitía editar este contenido, le podía poner, por ejemplo, 1.000.000, guardaba esa información y esto actualizaba la fuente de origen, es decir, actualizaba el SQL. Si yo le doy aquí a refrescar ahora esta información, lo que debería hacer es actualizarme la fuente y veis que ahora esto ya pone 1.000.000, ¿vale? Es decir, estoy haciendo writeback en modo Direct Query contra un origen que es un SQL Server. Quien hace en este caso la conexión contra el SQL no es el conector de Power BI, es el conector de Power Automate, porque como sabéis los conectores de Power BI no tienen capacidad de escritura, mientras que los de Power Automate y los de Power Apps sí que tenían la posibilidad de poder escribir. Con lo cual este escenario de writeback que vamos a ver, yo creo que va a ser muy parecido a este. La diferencia, bueno, hay diferencias evidentemente entre uno y otro, es que este utiliza una visual de Power Automate, en el otro podemos utilizar prácticamente cualquier visual, y luego la forma de hacerlo. Aquí necesitamos una licencia de Power Automate, necesitamos una licencia de Power Apps para poder embeber la Power Apps dentro de Power BI. Son componentes, digamos, por fuera de Power BI. Y en el caso de Translytical, lo que tenemos es que utilizamos functions de Fabric. Entonces, esto es una diferencia fundamental, porque todo se consume y se genera dentro del propio Power BI, dentro de Fabric. No necesitamos, digamos, este tipo de visuales o otro tipo de licencias, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es un punto interesante también a favor del Translytical Task Flows, además de que permiten otras cosas. Si nos damos cuenta aquí en la documentación, uno de los escenarios es el de poder hacer modificaciones de diferentes records dentro de los datos, pero existe la parte de Data Annotation. Esto los quiero tratar. Seguramente sacarán algún tipo de en el futuro sacarán algún tipo pues eso, de lo que tenemos ahora, una guía de cómo configurarlo, ¿vale? Aunque los scripts, las functions ya están creadas, ¿vale? Tanto de Data Annotation como de Dynamic Notification, Approval Workflows, o sea, todo esto está creado. Digamos que las functions ya están creadas y sería simplemente incorporarlas de la misma manera que vamos a incorporar el de modificación de datos, que es sobre el que vamos a trabajar, ¿vale? Aquí vienen un poco todas las demos. La parte interesante es básicamente cómo comunica
comunica esto, y esto es lo que tenemos que entender, cómo comunica esta parte concretamente, que es donde vamos a hacer los cambios con el SQL y cómo hace los cambios con el function. Lo vamos a hacer a través de visuales, y las visuales, y hay ciertas visuales que te permiten hacer o capturar este tipo de información. Básicamente son las tres visuales que tenemos nuevas que tienen el icono de filtros dentro de slicers dentro de Power BI Desktop, y lo veremos porque el report lo tenemos que crear además con Power BI Desktop. ¿Vale? Con lo cual vamos a ir viendo, vamos a ver este primero, que es el de modificación de datos, y en cuanto saquen pues el resto de tutoriales, pues iremos viendo los demás. ¿Vale? Entonces me parece bastante interesante, sobre todo los escenarios de más abajo, porque eran escenarios que no se contemplaban hasta ahora. Bien, vamos a ir ahora al tutorial. Y el tutorial básicamente es este que aparece aquí, en el que vamos a tener que crear varias cosas, ¿vale? Con lo cual voy a crear dentro de Power BI directamente un workspace nuevo, y vamos a seguir un poco todos los pasos que nos marca aquí. Y lo primero que tenemos que crear, nos pide una base de datos SQL, que va a ser la base de datos de ejemplo, y luego vamos a configurar un data function, un user data function dentro de Fabric, para poder hacer esa escritura hacia atrás de los datos del SQL, y luego vamos a ver cómo se integra esto con Power BI. Entonces, bien, entonces vamos a por ello ahora. Vamos a movernos a Power BI y vamos a crear un nuevo workspace. Vamos a decirle crear nuevo workspace, Translytical Demo, por ejemplo. Copiamos esto aquí. Son malas costumbres. En Advanced le vamos a decir que conecte con la capacidad trial. Vamos a ver si con la capacidad trial funciona. Sabéis que hay ciertas características que se habilitan que no funcionan en las trials, y no sé si el SQL es una de ellas. Entonces vamos a ver si funciona cuando creemos la base de datos. Y aunque la documentación no especifica, bueno, sí que especifica, te dice que puedes crear una Fabric Trial, entonces supongo que sí que funcionará. Entonces, el primer punto dentro de la documentación, los prerequisitos, es tener habilitado estas capacidades de las preview en Power BI Fabric. Esto lo tengo habilitado, evidentemente. Enable Database Fabric en el Tenant Settings. Entonces, para esto nos vamos a venir aquí, que sepáis que tenéis que tener esto habilitado. Yo creo que lo habilito todo siempre, con lo cual concretamente es el de SQL Database. Yo lo tengo habilitado para toda la organización, aunque la verdad es que solo utilizo la cuenta de administración. Vamos a volver a nuestro workspace. Vamos a cerrar esto. Bien, ¿y qué más necesitamos? Power BI Desktop, si no lo tenemos instalado. Nos dice que necesitamos dónde almacenar el dato, que va a ser el Azure SQL. La parte de desarrollo, que va a ser un User Data Functions, también lo tenemos habilitado, y visualizar el dato con un Power BI Report. Son las tres cosas que vamos a hacer. Entonces, lo primero es crear una base de datos SQL. Vamos a crear esta base de datos. Nos dice crear la base de datos y luego que le meta el sample data. Vale, pues esto tiene que ser algo bastante sencillo. Vamos a ir a nuevo ítem. Vamos a buscar SQL. Mirrored, aquí está, SQL Preview, y le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar lo que pone aquí, ¿vale? Adventure Works LT. Le decimos crear. Voy a seguir los pasos para que los nombres además sean los mismos que estamos utilizando, o los mismos que vienen en la documentación, ¿vale? Para no hacernos mucho lío. Ponía Adventure Works LT, pues ponemos el mismo nombre. Y cuando termine de crearlo, que en algún momento terminará, vamos a poner la base de datos de ejemplo. Vale, ya he terminado de crearlo. Siempre verificar que se haya creado, que haya terminado de crearse aquí, porque muchas veces podemos intentar hacer cosas y al final no se ha terminado de crear. Cogemos y vamos a hacer la importación del sample data, que sería el siguiente paso. Vale, simplemente para verificar, estamos en este paso de aquí. Vamos a crear la base de datos de ejemplo y lo siguiente será crear un data function. Vale, con lo cual vamos aquí
Aquí vemos que esto todavía sigue trabajando. Hasta que no termine de trabajar, pues no, hasta que no nos dé una notificación no podemos continuar. Y vamos, mientras eso termina, pues vamos a ir revisando el resto de documentación para ver qué tenemos que hacer. Navega al workspace, crea un nuevo ítem, crea un user data function que está debajo de develop data group, ¿vale? Pues buscamos, luego lo buscaremos user data function, le proporcionaremos un nombre, que este puede ser el mismo nombre que vayamos a utilizar. Me lo voy a copiar ya y lo voy a tener ya copiado, y luego seleccionamos una nueva función. Vale, nunca en mi vida he creado una función, ¿vale? Entonces, vale, si venimos aquí, acabo de ver que esto ya se ha terminado de crear. Y como se ha terminado de crear, debería aparecer la base de datos que está aquí, que es esta de aquí. Vamos a mirar si se han creado las tablas. Y aquí están las tablas con los datos. ¿Vale? Entonces tenemos Product Category, Product Description, Product Model. Vale, pues tenemos ya las tablas creadas dentro del SQL. Vale, ahora nos decía la documentación que tenemos que ir otra vez aquí al Workspace y tenemos que decirle crear nuevo ítem y vamos a crear User Data Functions, que está abajo de Develop Data, como decía la documentación. Y le vamos a poner el nombre que hemos dicho. Voy a mirar la documentación, porque... vale, simplemente le dice que le digamos crear. Muy bien. Y ahora le decimos nueva función. Vale. Entonces, estamos ahora mismo aquí, en nueva función. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar con el SQL Database. Y para eso vamos a ir a Manage Connections. Add a new connection, select AdventureWorks LT, le damos a conectar y nos debería aparecer aquí un alias, ¿vale? Vale, pues vamos a ir otra vez aquí y vamos a ir a Manage Connections, le vamos a decir Add a Connection, vamos a seleccionar AdventureWorks LT, que es nuestra base de datos SQL. Y ya tenemos la conexión creada y nos dice quédate con este nombre que lo vas a utilizar luego, que es el nombre del alias. Vale, bien, vamos a ir aquí abajo, luego nos dice ya tenemos creada la conexión y ahora tenemos que añadir el function code y básicamente nos está diciendo vale, el function tiene que retornar un string y nos dice reemplaza el código por defecto que aparece en la función con esto. Entonces vamos a reemplazar este código, luego lo leemos ahí arriba porque la verdad es que aquí no leo mucho. Entonces vamos a quitar esto y vamos a copiar este código. A ver, este código básicamente lo que nos está diciendo es... vale, aquí hay una parte interesante que pone esto seguramente lo tengamos que reemplazar con algo. Replace with connection alias. Vale, pues aquí es donde hay que meter el connection alias. Error handling. Establish a connection. Esto establece la conexión con la base de datos. Esto es la query del product description, que entiendo yo que luego serán los campos que vayamos a utilizar. Y sinceramente el resto no tengo ni idea de lo que hace, pero bueno, ya nos enteraremos un poco. Estos son campos de la base de datos. La verdad es que habría que ver. Estos son campos de la base de datos. Básicamente esto es la base de datos que se llamaba SalesLT y estos son campos dentro de esa base de datos que serán los que utilicemos para actualizar el contenido para hacer el writeback. Vale, pues entonces esto ya está y vamos a ver qué más nos dice. Vale, find the following line code. Vale, la que pone replace with connection alias e introduce el alias que habías copiado antes. Vale, si no lo tenemos, pero nosotros sí que lo tenemos porque lo hemos copiado, entonces aquí lo único que tendría que hacer yo es cambiar esto, ¿no? Entiendo. Ostras, no sé qué he hecho.
Bueno, vamos aquí a Manage Connections. Vamos a ir aquí a esto. Esto es lo que vamos a seleccionar. Control C. Y vamos a venir aquí. Y en lugar de esto, vamos a hacer esto. ¿Sí? No sé si está bien porque... sí, es L. No le he puesto LT, le he puesto L. Así que ya lo hemos liado. Y entonces... Perdonad que no estaba enseñando yo esto. Estaba cambiando aquí justamente esta entrada, ¿vale? Esta de aquí. Le he puesto el nombre y esto es lo que estamos cambiando. Bien. Vale, pues nada. Tenemos que volver aquí a ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que dar al botón de Publish. On the function is publishes, hover over the right back function. Y le damos a Run, ¿vale? Tenemos que introducir un campo que sea un string y un número del 1 al 127, darle a ejecutar y esperar que nos devuelva un resultado. Vale, pues venga, vamos allá. Entonces dice que esto, una vez que lo tengamos aquí, lo tenemos que publicar. Vale, una vez publicado tenemos que ir... una vez publicado, esto se está publicando, se llama SQL Writeback, ha dicho que hagamos un hover over, o sea, esto de aquí, pasar por encima y le tenemos que dar a ejecutar. Pero lo tenemos que dar a ejecutar cuando se haya terminado de publicar, no antes. Porque si no, seguramente no va a funcionar. Así que vamos a esperar a que se termine de publicar, que nos aparezca el mensajito y vamos a ir viendo qué más tenemos que hacer. Esta parte la pone opcional, no creo que la vayamos a hacer. Es dar permisos de ejecución a usuarios con los que vayamos a compartir el contenido. Yo no lo voy a compartir con nadie. Lo voy a utilizar con mi propia cuenta, con lo cual no voy a hacer nada. Y luego tenemos que ir ya a crear un report. Así que como tenemos que ir a crear un report, vamos a ir directamente a abrir Power BI Desktop. Que ya lo tenemos aquí. Bien. Esto sigue publicando, ¿eh? O sea que aquí todavía no hemos terminado. Voy a abrir Power BI Desktop y voy a asegurarme de que estoy logueado con la misma cuenta del tenant que tengo. El tenant que tengo, mira, esto ya está publicado. El tenant que tengo es el de admin 3VBS75. Y este es con el que tengo que estar logueado en Power BI Desktop porque tendremos que conectar a esta fuente de información que es una base de datos SQL en Fabric. A ver, bien, entonces decía la documentación, pasa el ratón por aquí y darle a ejecutar. Aquí en ejecutar le voy a poner update data y un número del 1 al 125, pues el 23. Le damos a ejecutar y nos debería devolver un resultado que es product description was added, que es esto, este quiere decir que se ha ejecutado correctamente. Vale, pues fantástico. Fantástico, pues esto lo vamos a dejar aquí. Y ya tenemos nuestra base de datos SQL. Tenemos nuestra base de datos SQL. Tenemos nuestro SQL Endpoint. Tenemos nuestro modelo de datos, o sea que podemos construir un reporte de Power BI encima de esto. Y tenemos nuestro function, que es al que vamos a llamar. Y esto es lo interesante, saber cómo vamos a unir todas estas piezas dentro de un informe. Bien, Power BI se ha abierto, que lo sepáis. Y voy a hacer un cambio de usuario, porque tengo varios usuarios. Esta parte sí que no la podéis ver. Aunque todos son usuarios de demo, pero así no tengo que ocultar y poner y editar el vídeo, que es que paso de editar vídeos, la verdad. Entonces, nada, pues si nos vamos aquí al monitor principal, ya tengo Power BI Desktop abierto. Para seguir en la misma dinámica, voy a mover esto al monitor grande
y vamos a seguir revisando qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es crear un report en blanco. Vamos a crear un report en blanco. Y nos dice que conectemos contra el SQL Database que hayamos creado donde tenemos la información. Vamos a ir a OneLake Catalog, seleccionar SQL, seleccionar la fuente de información que es Azure AdventureWorks LT y vamos a seleccionar estas tres tablas de aquí, que son las que vamos a meter en el modelo. Vale, pues una vez seleccionado el modo de conexión es Direct Query, un poco lo que os decía. No significa que el modelo de importación esto no vaya a funcionar, pero si lo hacemos en modelo de importación, entiendo yo que debemos refrescar el dato una vez que hagamos el cambio. La forma en la que hacemos normalmente este write back para que se visualice de manera inmediata suele ser en modo Direct Query. ¿Por qué? Porque tenemos información directamente en el momento que se produce el cambio, ¿vale? Entonces es por esto que lo hacemos normalmente los write backs en modo SQL, en modo Direct Query. Vale, vamos a repasar. Entonces, OneLake Catalog. Pues vamos a ir aquí ahora y vamos a ir aquí a conectar con OneLake Catalog. Le vamos a decir un SQL Database que está en preview. Aquí nos saldrá el SQL Database, que es este de aquí, el que pone Translytical Demo. Vamos a conectar. Vamos a utilizar esta cuenta, evidentemente, que es la que necesitamos para conectar. Y ahora las tablas, que son Product Description, Product Model, Product Description, Product Model y Product Model, Product Description, Product Model, Product Description, ¿vale? Bien, aquí le podría dar cargar datos o transformar. Nos dice que le demos directamente a Load, ¿vale? Esto es para no tener que ir otra vez al reporte. Le damos a Load y conectamos en modo Direct Query. Aquí nos va a aparecer un mensaje ahora en el modo de conexión. Y el modo de conexión va a ser Direct Query. Si le hubiésemos dado import, ya os digo, tendríamos que refrescar el dato cada vez que hiciéramos un cambio. Con lo cual para los usuarios no sería, digamos, transparente el cambio, ¿no? Porque alguien tendría que refrescar o lanzar ese refresco. Bien, esto se está cargando y mientras se carga vamos a ir repasando qué más tenemos que hacer. Estamos aquí, le hemos dado Direct Query y tiene que cargar esos datos. Entonces, y ahora vamos a construir el reporte y nos dice que seleccionemos de Product Model el nombre, de Product Model, Product Description seleccionamos Product Model ID, ¿vale? Entonces nos va a aparecer una tabla con dos columnas. Luego vamos a añadir el text slicer. Vale, si os leéis la documentación vais a ver que estas tres visuales, o estas, bueno, concretamente estas dos visuales que están aquí, que son los slicers, son las que tienen la posibilidad de poder pasarle datos. Los datos que filtremos va a ser capaces de pasárselos a la visual. Vale, esto es interesante porque esto sí que funciona con el functions. Lo vamos a ver cuando creemos la visual, cuando creemos el botón. Vais a ver cómo somos capaces de pasarle este dato. Esta es la parte interesante del vídeo. Hasta ahora creo que no hemos, bueno, sí, la parte del function, ¿no? Pero yo creo que a modo reporte es la parte interesante de ver cómo se hace esto. Vamos a ir entonces al informe y vamos a hacer todo esto. Nos dice que, a ver, espera un segundo, la documentación selecciona Product Model, selecciona Name dentro del Product Model, vamos a expandir esto. Entonces tenemos que seleccionar de esta tabla Name y de esta tabla Product Model, Product Description tenemos que seleccionar Product Model ID, Product Model ID. Esta es la que tenemos que seleccionar, ¿vale? Entonces ya tenemos esta parte hecha.
Necesitamos más. Bien, volvamos a la documentación. Ahora nos dice que añadamos una visual y que añadamos el text slicer. Pues añadimos el text slicer, que es este de aquí, si no me equivoco. No, este es el botón. Este es el text slicer. No. Vamos a ir para atrás. Vamos a deseleccionar esto y vamos a añadir el text slicer, que lo va a poner por aquí abajo. Lo vamos a poner como él, que lo pone así. Vale. ¿Qué más? Y una vez hecho esto, va a aparecer aquí, que es lo que nos ha aparecido a nosotros. Select the text slicer and use format visual general title to give the text slicer the following title. Vale, pues vamos a meterle un título a esto que se llame esto, Write a New Product Description. Y tenemos que ir al formato, entonces vamos a ir aquí y vamos a seleccionar esto. Tenemos que ir al formato, que es este de aquí, y tenemos que ir al title y nos dice que format visual, title, y aquí tenemos que ponerle este nombre, ¿no? Vale, pues esa parte ya está. Bien, entonces ahora venimos aquí y seguimos leyendo. En la barra de tareas selecciona inserta del menú y metemos un botón en blanco y lo metemos debajo del slicer. Vale, esto está alineado con esto, yo creo. Vale. Esto está alineado con esto y ahora vamos a ir aquí. Perdonar. Y ahora vamos a ir aquí a insertar un botón en blanco. Blank button. Aparece aquí arriba. Vamos a coger y nos lo vamos a llevar aquí. Bueno, ¿le ponemos un título o no? No sé. Bueno, no dice nada en la documentación. Botón. Yo es por costumbre que le suelo poner nombre a los botones. Vale, vamos a ir otra vez aquí y vamos a continuar leyendo. Vale, selecciona el botón, acciones. Vale, el botón va a ser de tipo data function. Vale, pues entonces tenemos que rellenar estos campos. Esto luego lo veis vosotros en la documentación. Hay que rellenar, hay que poner un data function como tipo de botón, hay que seleccionar el workspace, el function set, que es el que creamos antes, la function, que es este de aquí, luego el product description, que es esto, lo que ponía write a new product description, y luego en la parte de model ponemos un formato condicional, un field value, all data del product model ID. Vale, pues summarization minimum. Vale, pues vamos a hacer todo esto. A ver. Dice selecciona el botón y una vez seleccionado el botón nos vamos a ir a button style y en button style le tenemos que decir no, esto no, button style no. En action decía, a ver, sí, en action tenemos que habilitarlo y tenemos que decirle aquí que va a ser un botón que va a ser un data function. Vale, un data function. Le tenemos que decir el workspace que va a ser translyrical demo. El function set va a ser este. El data function va a ser este. Esto. Refresh the report after a successful outcome.
refresh el report. Bueno, oye, pues sí, que refresque el reporte. Lo que pasa es que no sé si ejecuta una ejecución de refresco. Este caso no tendría sentido porque sería... No es un refresco de página. Pone, bueno, no sé lo que es lo que hace esto. Vamos a dejarlo así y ya está. Luego en Product Description, esta es la parte interesante. Si os dais cuenta, ahora aparece el nombre directamente aquí. Entonces, lo que hace este botón es que va a coger el nombre de esta visual. Por eso os decía que en la documentación aparecían 3 visuales que podíamos utilizar y una de ellas era esta. Vale, y luego dice... En la parte de Product Model ID selecciona formato condicional. Aquí le vamos a poner Field Value y aquí le vamos a poner All Data y nos dice que seleccionemos dentro de la tabla Product Model ID. Product Model y tenemos que seleccionar Product Model ID. Y aquí le tenemos que poner Minimum. Vale. Pues ya está. Entonces, básicamente, este botón ahora es un function. La acción es ejecutar una función que está en este workspace, cuyo function set es este, cuyo data function es este, que es la función que acabamos de crear en el portal. Y lo que vamos a hacer es actualizar el contenido seleccionado, es decir, el contenido que le estamos pasando de esta tabla, la descripción de esa tabla la vamos a actualizar con la información que metamos aquí. Vale, entonces nosotros vamos a escribir aquí un texto y ese texto es el que se va a ejecutar y va a cambiar la descripción del producto cuando nosotros la metamos. ¿Vale? Bien. Estupendo. Pues esto es básicamente lo que está haciendo. Entonces, tiene que mirarse más o menos así. Entonces, más o menos está entendido. Lo que yo tengo es, voy a querer cambiar las descripciones de los productos. Para eso voy a seleccionar un producto. Voy a seleccionar un producto de esta tabla. Esto va a ser un filtro y en base a esta información que yo tengo, lo que voy a hacer es meter un texto aquí y una vez que meta el texto, ese texto va a sobreescribir la tabla de dimensión porque voy a llamar al function que va a cambiar esa descripción del texto que yo escriba ahí. Vale, pues como lo había hecho con Power Automate, pero aquí es, digamos, más directo y no tengo que salir a herramientas de terceros para crear un flujo de actualización ni nada por el estilo, ni utilizar otros conectores. La verdad es que está chulo. A ver, vamos a ir al menú principal a ver qué tenemos que hacer. Selecciona el botón y expande Style. Vale, pues vamos a ir haciéndolo porque aquí hay más cosillas de bajo nivel que tienen que ver con formato, ¿no? Entonces te dice, selecciona el botón, seleccionamos el botón, expandimos, dice Style. Botón Style, ¿vale? En State. A ver si logro encontrar eso porque es que no lo veo. A ver.
La verdad es que no lo veo, pero bueno. Esto que pone aquí, Style Options. No sé, será que lo tengo de manera diferente. Será que lo tengo de manera diferente porque yo no lo termino de ver. Y aquí no es, porque esta es la parte de la acción. Debería ser aquí en Button Style. Esto lo tienen que haber cambiado porque si no, no lo entiendo. Bueno, en fin, sigamos con el siguiente paso. Me dice Turn the text radio button to on. Ah, vale, el text radio button to on. Vale. Y le ponemos un nombre al botón. Vale. Cambia descripción. Vale, aquí le ponemos un nombre. Vale, ya está. Eso es lo primero que aparece ahí, cambio de descripción. La verdad es que el texto aquí, el title lo vamos a apagar y lo dejamos así. Vale. Estupendo. Entonces, luego nos dice que aquí en state le vamos a poner loading. En style option switch the apply settings to loading. The loading state is a unique state available to data functions button. You can use to define the style option that appear while the data function is running. Vale, pues simplemente es que nos va a aparecer un mensaje, que es lo que dice aquí, que cuando apretemos el botón, el texto va a cambiar a submitting. Entonces va a aparecer un botón de que está enviando la información. Por eso pone loading y quiere decir que lo está enviando. Luego nos dice que vayamos a icon y este icono dice por defecto el data function button has a spinner on the icon state. Adjust the icon style with the following changes. Vale, me dice que lo cambie y os lo voy a enseñar. Me dice cámbialo a estos valores: padding, left padding 20 y icon size 20. Entonces nada, pues vamos a cambiarlo. Left padding 20, que supongo que será este, y icon size cambiarlo de auto a 20. Vale. Vale. Bueno, en principio ya hemos terminado con ese botón y luego nos dice en la panel de visualización añade una tabla y en esa tabla vas a insertar estos tres datos para que quede el report más o menos así. Vale, pues vamos a hacerlo. Entonces vamos a seleccionar desde aquí una tabla. Ya tenemos la tabla, vamos a crearla así. Y en esta tabla vamos a meter a Product Model. Dentro de Product Model vamos a meter el nombre. Vamos a meter de Product Model Description la descripción. Product Model Description la descripción. Y también el Modify Date para saber el día de modificación. Vale, pues vamos a intentar hacer que todo esto quepa aquí así. Va a estar mejor así vemos los tres campos. Uno tiene él. Vale, siguiente. Modificaciones opcionales. A ver. There are many ways to customize. Vale, pues aquí esto es más personalización. Añadir nombres a las dos tablas. Set the text slicers to auto clear after submitting the product description. To do so. Vale, pues esto sí que es interesante. To do so. Seleccionamos el botón. Bueno, vamos a hacerlo. Seleccionamos el botón. En la parte de formato. En acciones. Auto clear.
Vale. Vale, en este caso si queremos que refresque, nos dice, si no queremos que refresque el dato, esto lo tenemos que poner en off, pero en este caso como queremos que refresque el dato, lo vamos a poner en on para que una vez que termine de ejecutarse nos refleje la pantalla y nosotros veamos el dato ya refrescado. Vale, entonces estaba viendo estas modificaciones, habíamos hecho esta y esta opt-out no lo estamos haciendo, no lo voy a poner en off, quiero que refresque el dato después de que... Luego pone run your translytical task flow, you can... Lo podemos ejecutar en Power BI de esto, pero para hacerlo mejor lo vamos a hacer directamente en el servicio, con lo cual lo que vamos a hacer es publicar esto en el servicio. Vale, pues una vez que hemos terminado, simplemente le vamos a dar a publicar. Entonces vamos a publicar. Tenemos que guardarlo primero, es verdad. Ni me voy a molestar en cambiarle la ubicación. Directamente lo guardamos. Y lo publicamos dentro de nuestro workspace que hemos llamado Translytical Demo. Vamos a seleccionar y lo vamos a publicar. Bien. Le vamos a dar a abrir. En este caso no le vamos a dar a abrir porque como estoy en otro tenant no me va a abrir esto como yo quiero. Así que vamos a ir aquí. Vamos a refrescar la página. Ya debería estar publicado aquí. Debería aparecer aquí. Perdón, debería aparecer aquí. Ya está. Translytical Demo, que este es el que acabamos de crear. Le vamos a abrir este reporte y vamos a ver qué aparece. Ups. Data Source, Adventure Works, Missing Credentials. Vale, esto habitualmente tiene que ver con que las credenciales del set de datos no están bien colocadas. Entonces hay que ir aquí a Settings. Seguramente aquí habrá un error. Edit Credentials. Vamos a entrar aquí OAuth. Vamos a darle Sign In. Y ahora hay que esperar. Bien. Vamos a logar con esta cuenta. Vamos a esperar que haga el login. Como es la misma base de datos y es el mismo tenant, pues debería funcionar sin problemas. Bien, ya lo tenemos conectado. Entonces ahora sí, si vamos al reporte, debería cargarnos. Vale, pues ya está cargado. Entonces, ¿esto cómo tiene que funcionar? Cuando yo selecciono un producto, por ejemplo, este tiene una serie de descripciones y como veis a lo largo del tiempo la descripción del producto ha ido cambiando, ¿vale? Entonces, si yo quiero poner aquí una nueva descripción, solamente hago y escribo descripción del producto nuevo. Y apretando este botón se me habilita ya el botón de abajo. Entonces, este es el texto que ahora debería aparecer aquí cuando yo haga el botón. Cuando aprieto el botón, esto lanza o hace un trigger sobre lo mismo que hacemos en Power Automate, ¿no? Lanza simplemente la function va a actualizar y como el botón tengo seteado que después del function hará un refresco, pues entiendo yo que automáticamente hará el cambio y aparecerá el cambio. Como es una base de datos SQL que está en modo Direct Query, pues directamente hace el cambio. Vamos a probar con otro. Le vamos a poner esto, es un chain. Vamos a ponerle cualquier cosa, yo que sé. Y le damos a cambio de descripción. Y ahora hace el cambio, actualiza automáticamente actualiza la página contra la base de datos y automáticamente tengo el cambio. La verdad es que el escenario es bastante chulo. Pues
verdad es que me gusta cómo funciona y tiene ventajas sobre lo que teníamos con Power Automate y Power Apps. La ventaja fundamental es que no necesitamos ningún tipo de licencia, ni necesitamos pues visualizaciones de Power Automate, ni salir del entorno para ir a Power Apps, lo hacemos todo con Function. La desventaja es que tenemos que saber de código para poder generar esa function. He visto también en la documentación que si quieres implementar otros ejemplos de Translytical Task Flow, esto venía aquí, hay un repositorio de GitHub donde tenemos, donde hay bastante información acerca de esto. Entonces, bueno, esto también es interesante, que es ahora mismo permitimos hacer cambios de este estilo y trabajar con estas bases de datos. Entiendo yo que esto será extendiendo próximamente, pero es bueno saber que ahora mismo podemos trabajar con bases de datos de Fabric, con Warehouse, con Lakehouse y con cualquier Fabric Mirror y Database. Está interesante porque tenemos ya cosas en la parte de Mirror que podemos utilizar. Y luego como Translytical Examples tenemos estos que aparecían aquí. Este es el que hemos utilizado ahora, pero tenemos también la parte de Data Annotations. Hay una demo que han hecho en Build de Data Annotations y entiendo que será exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que utilizar determinados campos y determinadas visuales para poder hacerlo. Yo lo intentaré hacer también viendo el ejemplo que han puesto. No hay descripción, no hay una guía para hacerlo como la guía que tenemos aquí ahora, pero entiendo que no será complicado replicar lo que hemos visto en Build. Esto también se ha visto en Build, la parte de Augmented Data on Fly, que esto es que no nos llevamos toda la información directamente al servicio de Power BI, sino que la llamamos cuando la necesitamos. Entonces, también me parece un escenario interesante. Tenemos la parte de Dynamic Marketing Emails, la parte de Approvals y la parte de Custom Integration. Todo esto se ve en Build. Será interesante que saquen guías de este estilo con ejemplos para poder replicarlos y luego poder ponerlos en funcionamiento en escenarios reales. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Yo creo que está bastante chulo el escenario de Translytical, tener incluido la posibilidad de poder hacer pues ya simplemente la parte de write back hacia atrás, pues yo creo que es bastante interesante. Y nada, esperemos que más noticias nos trae el Build estos días.